Ahí estamos, vale. Tema de República Dominicana y Haití. Solo vamos a ver las novedades, no vamos a ver obviamente un contexto histórico porque, como digo, lo hemos visto mucho en el canal y dentro de poco, dentro de esta oferta de pago que voy a crear, va a haber una cosa brutal. O sea, que estoy preparando sobre la República Dominicana y Haití. Yo creo que no hay y no va a haber nada en YouTube como lo que voy a preparar acerca de este conflicto, de estas tensiones, de todo lo que pasa en la isla. Va a ser brutal, solo os digo eso. Voy a intentar que sea algo único. ¿Qué vamos a tratar? Bien, por un lado, el tema de la frontera y la construcción del canal, y por otro lado, cómo está todo el tema de la criminalidad en Haití. Las bandas, las pandillas, todo el tema del gobierno también, porque es un auténtico caos. Vamos allá, primero, con el tema de la frontera norte y la construcción del canal. Primero de todo, obviamente, por el otro aspecto que vamos a tratar, por el tema de las bandas, las pandillas, la violencia exagerada que se está viviendo en el país haitiano, continúa la entrada masiva pese al cierre de fronteras de inmigrantes ilegales haitianos. Que yo creo que cualquier persona lo entiende, ¿no? Entiende que traten de cruzar por su propia seguridad, pero también aquí, obviamente, la República Dominicana tiene que hacer un control de sus fronteras como cualquier país soberano. Entonces, por un lado, entran muchos ilegales, cientos de ilegales al día. Por otro lado, son deportados también cientos de ilegales. Entonces, esto es un flujo que se ha mantenido todo este tiempo, desde que ha estado cerrada la frontera, pero que no para y que obviamente genera un gasto para la República Dominicana. Genera un gasto en la patrulla de esa frontera, en el cuidado de esos inmigrantes y en la deportación de esos inmigrantes. Entonces, es un gasto para tenerlo en cuenta. También importante, fuertes lluvias en la isla. Han afectado al canal, han provocado graves daños al canal que están construyendo, al canal ilegal sobre el río de Jabón. De hecho, aquí podéis ver cómo está actualmente el canal. Fijaos que, bueno, pues sí, que se ven perfectamente los daños. Obviamente ha crecido el río de Jabón y esto ha hecho que, bueno, pues el canal ilegal para riego pues se vea afectado en diversos puntos. Bastante necesario comentar también ese tema porque obviamente esto puede afectar a la construcción final, puede alargar los plazos para la finalización del proyecto, por llamarlo de alguna manera, del proyecto, ya me entendéis. Y bueno, por último, comentar que siguen habiendo situaciones entre el ejército dominicano y personal haitiano. Recordemos, hace cosa de un mes, los soldados dominicanos tuvieron que dar de baja a un haitiano porque portaba un arma artesanal, que esto es algo que también vamos a comentar, el proyecto que estoy preparando para este tema. Pero bueno, continúan habiendo protestas, continúa habiendo situaciones de tensión, conflictos fronterizos entre patrullas dominicanas, entre el ejército haitiano, entre civiles haitianos. O sea, hay una tensión bastante palpable con el tema del canal. Esto por una parte. Por otra parte, la situación en Haití a día de hoy. Vale, importante mencionar primero de todo que Edgar Leblanc, el expresidente del Senado haitiano, asumió el mando del país el 25 de abril. Es decir, hubo un periodo desde que dimitió el expresidente de la República Haitiana hasta el 25 de abril que el país quedó prácticamente desgobernado. Bueno, ya lo estaba porque el presidente Ariel Henry, el que dimitió, realmente gobernaba a base de decreto, era poder ejecutivo, el poder legislativo no estaba presente porque era un gobierno de transición por la muerte de Jovenel Moïse, por el asesinato más bien de el magnicidio de Jovenel Moïse, y el presidente Ariel Henry gobernaba de aquella manera, ¿no? Sin oposición ninguna, sin congreso, sin poder legislativo, a base de decreto. Bueno, las pandillas obligan a dimitir al presidente, que es algo, ya digo, ridículo, es una situación anárquica total. Dimite Jovenel Moïse y el país está más o menos unas semanas, prácticamente una situación de desgobierno bastante dura, por decirlo de alguna manera. Hasta que el 25 de abril asume el mando Edgar Leblanc, la nación haitiana está bajo estado de emergencia. Este será otro gobierno de transición que veremos cómo acaba, a ver si no pasa como también como el de Ariel Henry. Sigue habiendo miles de desplazados internos, es una auténtica locura. Esto es también lo que provoca lo que comentamos antes.
el tema de que muchos haitianos intenten entrar de manera ilegal a la República Dominicana. Obviamente la violencia genera desplazados, siempre. Vale, también importante destacar que de momento sigue sin haber ningún tipo de intervención extranjera, es decir, el país sigue sumido en la anarquía y nadie parece estar dispuesto a ayudarlo. De hecho, 3 presidentes hispanoamericanos han firmado una carta donde pedían el apoyo de la comunidad internacional. Entre ellos estaba Felipe Calderón, expresidente de México, que declaró la guerra contra el narcotráfico en el país, la guerra abierta. Pero bueno, también estaba un antiguo presidente de Costa Rica. O sea que, bueno, no hay ningún tipo de reacción por parte de la comunidad internacional. Siguen pasando las semanas, los meses, todavía nada. Otro punto también muy interesante a tocar es que las bandas, las pandillas haitianas tienen cada vez mayor independencia económica, tienen una autonomía muy grande, sobre todo a la diversidad de negocios que manejan. Esto hace que perseguirlas sea muy difícil. Hay un dato que es bastante demoledor, y es que los checkpoints ilegales que hay en las entradas a Puerto Príncipe generan entre 8.000 y 10.000 dólares al día. Estamos hablando de podríamos hablar casi de 5 millones de dólares al año, que parece que no es mucho. Pero realmente esto ni siquiera es en la capital, dentro de la capital, que hay otros checkpoints. Simplemente en los accesos a la capital. O sea, estamos hablando de que la gente tiene que pagar por un derecho básico, que es la libertad de movimiento dentro de tus propias fronteras. Y no solo eso, se ha llegado hasta tal punto que las bandas haitianas incluso conceden como tarjetas semanales para hacer más fácil el proceso. Es decir, compras un bono para moverte por el país. Se lo compras a las bandas por semana. O sea, se está burocratizando incluso. O sea, fijaos hasta qué punto está enraizado el tema de las pandillas en Haití, que hasta hay trámites burocráticos para moverte y para, bueno, pues para pagar las mordidas. Es una auténtica barbaridad. Por cierto, este mes de abril fue el más violento en 2 años. Más de 806 muertos, desaparecidos y secuestrados. Estamos hablando de un país de unos 11-12 millones de habitantes. 806 muertos, desaparecidos y secuestrados, a los que hay que sumar 300 pandilleros muertos. Es decir, podríamos hablar de 1.100 bajas en un mes. O sea, estamos hablando de números grandes, muy grandes. Sobre todo teniendo en cuenta también el tamaño del país. Y bueno, decir que en el mes de abril, antes de que Edgar Leblanc asumiera el cargo, las pandillas intentaron tomar el Palacio Nacional. No lo consiguieron, obviamente al final la policía consiguió repeler ese ataque, pero ya solo el hecho de que ataquen, como podría ser el Congreso de los Diputados en España, o como podría ser el Congreso estadounidense o la Casa Blanca, por decirlo de otra manera más entendible, ya es representativo de la situación del país, que hasta las pandillas se crean tan capaces de poder atacar la sede del poder nacional, o donde reside el presidente. No voy a comentar las posibles soluciones, pero eso lo dejaré para, ya digo, para el material que estoy preparando. Pero esta es la situación hoy en día en Haití. Lejos de mejorar, empeora. Y no hay visos de mejora. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional sigue sin mover ficha.